con esta actividad en la cual buscamos dar como una información importante para todos los trabajadores, para todos ustedes, donde en esta oportunidad vamos a empezar a trabajar y a hablar específicamente con los riesgos asociados al lugar de trabajo. Es importante tener presente pues algunos conceptos que muy probablemente ya se han empezado a nombrar y que ya conocen. Y esto con el fin, pues, de entrar en contexto frente, no solamente frente a los riesgos, sino también, pues, a algunas definiciones que es importante tener presentes. Entonces, vamos a iniciar como con estos dos conceptos que ya se han escuchado anteriormente y sé que los conocen, pero pues para tener claros algunos elementos importantes. ¿Cuáles son? Entonces, vamos a empezar con lo que es incidentes y accidentes de trabajo. Y principalmente o iniciando vamos a hablar de lo que son los incidentes. Recordemos entonces que los incidentes son aquellos acontecimientos no deseados que bajo otras circunstancias pudo haber resultado en daño físico, lesión, enfermedad o daño a la propiedad. Importante tener presente entonces que un incidente puede ser el momento en el cual nos resbalamos por un elemento, como lo vemos aquí en el gráfico, y logramos retomar el equilibrio, bien sea porque nos tomamos de una silla o algún elemento y no recibimos ningún golpe o ninguna lesión. Ese, como por dar un ejemplo, es lo que nosotros denominamos como incidente. Entonces, importante, y lo tengo aquí enmarcado en la parte de arriba, que el reporte de los incidentes se realiza de manera inmediata. No solamente se reportan los accidentes, también se reportan los incidentes. De acuerdo a cómo se tenga establecido, se puede comunicar al área de seguridad y salud en el trabajo, se puede comunicar al jefe inmediato, pero es importante reportarlo para poder tomar medidas en la prevención de los accidentes. Como segundo término, vamos a hablar específicamente del accidente laboral. Entonces, en accidentes laborales estaríamos hablando de unos elementos con los cuales están compuestos la definición específica bajo la norma de lo que es un accidente laboral. Entonces, ¿qué es un accidente laboral o cómo catalogamos un accidente laboral? Iniciamos con lo que determinamos como un suceso repentino. Entonces, ¿qué es un suceso repentino? Algo que nosotros no planeamos, un imprevisto, algo que pasa sin que nosotros lo tengamos premeditado. Ese suceso repentino, pues, para que catalogue como accidente laboral, es el evento que va por causa o con ocasión de mi trabajo o de mis labores específicamente. Entonces empezamos a tener como una lista de chequeo de qué debo tener o cuáles son las condiciones para que este evento o este suceso se me denomine accidente laboral. En el tercero, pues vamos a desplegarnos un poquito más. ¿Qué condición tenemos que produzca una lesión? Cuando hablamos de lesión específicamente, estamos hablando de que ese evento me generó un golpe que me va a terminar generando dolor. Cuando hablamos de que termina generando dolor, entonces no solamente es un golpe seco, puede ser una quemadura, puede ser un pisotón, un machucón. Todo eso que me genera dolor viene a generarse o a catalogarse como accidente y si fue por causa de mi trabajo, ya lo vamos a generar como accidente laboral. Entonces, ¿qué tipo de lesiones? Hablamos de dolor, hablamos de heridas, hablamos incluso del daño psicológico, ¿no? Algunos eventos podrían catalogarse como de daños psicológicos, pues ahí digamos que el concepto se amplía un poco porque no solamente es la lesión que yo puedo materializar o ver en mi cuerpo, sino también está esa connotación. También, pues en los casos en que se presente invalidez o muerte por causa del trabajo, lo denominamos accidente laboral. Entonces tenemos esos tres conceptos.
Importante y haciendo énfasis nuevamente al reporte inmediato de los accidentes. A veces digamos que puede pasar el evento y siento el dolor, siento el machucón, tengo la herida y lo reporto a los 2 o 3 o 4 días. No, el reporte de los accidentes se deben hacer de manera inmediata. Para darle continuidad a la definición de accidente y no, para no dejar por fuera los otros conceptos que también se catalogan como accidente, hablamos que un accidente también puede estar durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar de trabajo y en horas laborales. Entonces, pues son actividades que ya por orden directa del empleador se han generado. Como punto adicional, pues hablamos también de cuando el empleador suministra el transporte, entonces se podría llegar a catalogar accidente de trabajo siempre y cuando pues ya empezamos a evaluar como el contenido de los otros elementos. Durante la ejecución de actividades sindicales o función sindical y cuando hay actividades recreativas, deportivas o culturales, eh, importante que estas actividades se ejecuten o que se esté actuando por cuenta de representación del empleador. Entonces, cuando se genera un campeonato de fútbol y estamos representando a la empresa y de pronto por X o Y razón vamos a otras empresas y hacemos esa actividad y se presenta una lesión, estamos hablando de un accidente de trabajo. Entonces, recordemos pues como tal el concepto de accidente de trabajo y es importante el reporte correspondiente del mismo, que es de manera inmediata. Principales riesgos. Teniendo claro esta connotación de incidente y accidente, pues vamos a empezar a hablar de los riesgos a los cuales nos vemos expuestos. Entonces, estos riesgos laborales o estos riesgos van a ir muy de la mano de las actividades propias a las cuales cada uno está ejerciendo. Las tengo de manera general, no tan individualizadas, pues para poder hablar un poco frente a los riesgos en los que se exponen todas las personas. Sin embargo, es importante que cada uno pueda interiorizar y determinar cuáles son sus riesgos propios frente a su actividad puntual. Entonces, ¿de qué nos debemos cuidar? Entonces, ¿cuáles son esos riesgos a los que nos vemos expuestos? ¿De qué nos debemos cuidar? Pues de los riesgos puntuales, como lo son los riesgos químicos, físicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, fenómenos naturales, públicos, locativos, mecánicos, eléctricos, de trabajo en altura y espacios confinados. Como les venía diciendo, estas actividades las tengo de manera general. Es muy probable que en sus labores nos vemos expuestos de pronto a riesgos químicos porque en nuestra actividad tenemos componentes químicos con los que hacemos actividades. De pronto biomecánicos es uno con el que más nos vemos enfrentados porque hacemos levantamiento de pesos o de pronto duramos mucho en una posición o tenemos algunas actividades con posturas antigravitacionales. Entonces, cada uno va a ir teniendo una exposición diferente. Ahorita, por ejemplo, el riesgo biológico, pues con todo el tema de COVID-19, entró en nuestro marco de cosas en las que nos debemos cuidar, para la cual pues cada uno debe ser consciente de su exposición, debe analizar específicamente cuál es el riesgo que mayor impacto puede tener en su vida cotidiana, ¿no? Si de pronto utilizamos medio de transporte público para el riesgo biológico, pues recordemos siempre usar nuestro tapabocas, recordemos que pues el COVID aún sigue siendo un factor de riesgo importante a tener en cuenta. Voy a hablar un poco de los riesgos públicos. Acá les tengo un video, pero pues este video no contiene estos riesgos que estoy validando, que estoy mostrando en este momento, por lo cual pues voy a direccionar un poco cómo debemos cuidarnos o de qué riesgos nos debemos cuidar. Entonces,
para hablar de riesgos públicos, ¿qué decimos que es un riesgo público? ¿A qué nos enfrentamos cuando hablamos de riesgo público? Específicamente es cuando estamos en desplazamientos. No todos los desplazamientos pueden ser contemplados como un riesgo laboral, pero pues sí es un riesgo al que actualmente nos vemos expuestos. Eh, el riesgo público es aquel en el que nosotros nos vemos en público, como bien lo dice su nombre, en la calle, que pueden ser factores, por ejemplo, de tránsito o pueden ser factores incluso pues en robos o atracos a los cuales pues yo me puedo ver lesionado. Entonces, ese es un factor de riesgo que debemos contemplar. Los riesgos locativos los encontramos tanto en nuestra parte laboral como en nuestra vida cotidiana. Si de pronto tenemos alguna infraestructura con alguna falla, algún deterioro en la misma infraestructura, esto pues me puede generar una lesión. Los riesgos mecánicos pues van direccionados específicamente ya más detalladamente a las personas que generan alguna actividad con herramientas o máquinas y pues pueden generarse una lesión por el uso de las mismas. Riesgos eléctricos, pues bueno, incluso en nuestras casas vemos nuestros riesgos eléctricos si tenemos una conexión mal realizada o estamos sobrecargando una toma corriente, pues es un riesgo en el que nos vemos expuestos. Estos dos últimos, altura y espacios confinados, sí son específicos para algunos sectores económicos, dependiendo pues lo que vamos a realizar. Ahora vamos a poner el video donde se especifican los primeros riesgos que habíamos mencionado. Riesgos en el área de trabajo. La prevención de riesgos laborales se puede definir como el conjunto de actividades y medidas a llevar a cabo dentro de la empresa con el fin de evitar o disminuir las posibilidades de que cualquiera de los trabajadores pueda sufrir algún tipo de daño derivado de su trabajo. Estos daños pueden ser tanto accidentes y lesiones como enfermedades o patologías derivadas del desempeño de las actividades. Riesgo físico-químico. Involucra objetos, elementos, sustancias y fuentes de calor que podrían, bajo ciertas condiciones, provocar incendios o explosiones. Riesgo químico. Se relaciona con sustancias que cuando entran en contacto con el trabajador pueden provocar lesiones, intoxicación o quemaduras. Riesgo psicosocial. Está relacionado con los hábitos dentro de la organización que pueden impactar en la salud del empleado y el rendimiento de su trabajo. Riesgo biológico. Se vincula con los agentes orgánicos, animados o inanimados, hongos, virus o bacterias que viven en ambientes laborales cerrados, calientes y húmedos y que pueden generar enfermedades infectocontagiosas. Riesgo ergonómico. Se presenta cuando el mobiliario de la empresa no se adecua correctamente a la fisionomía humana. Generalmente causa sobreesfuerzo en el empleado, posturas y movimientos inadecuados, así como lesiones musculares. Riesgo físico. Es producido cuando el ruido, la iluminación, la radiación o la temperatura son elevadas. La alta vibración podría deteriorar los tejidos y órganos del cuerpo. Bueno, ahí completamos la primera parte de los riesgos que estábamos mencionando, los químicos, físicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales y fenómenos naturales. Entonces, ya teniendo claro pues lo que es el incidente, lo que es el accidente,
y específicamente cuáles son los riesgos que yo debo tener presentes a la hora de hacer cualquier actividad, y pues específicamente para no generar accidentes laborales en mis labores. Vamos a hablar de cómo prevenir los accidentes. Entonces, vamos a hablar de cómo prevenir los accidentes. Entonces, para prevenir nuestros accidentes, nosotros simplemente debemos estar atentos a unas recomendaciones específicas. Las primeras recomendaciones van a ir enfocadas, obviamente, a identificar los factores de riesgo a los cuales yo estoy expuesto. En mis labores, yo debo saber si yo debo utilizar algún elemento de protección personal para cuidarme de pronto si utilizo algún producto químico, pues cuidarme de que no tener contacto con él. Si yo tengo alguna contacto con o algún riesgo mecánico, pues debo utilizar algunos elementos propios que muy probablemente en otra actividad se estarán hablando. Pero es importante que yo conozca cuáles son los factores de riesgo que mi día a día me están generando. Entonces, vamos a hablar de unas recomendaciones específicas. ¿Cuáles son las claves para reducir los accidentes? Entonces, en el primero, como bien les digo, identificar cuál es el riesgo al que me estoy exponiendo. Entonces, la primera es mire siempre por dónde camina, poniendo especial atención si carga elementos pesados. Entonces, esto va muy enfocado a mi riesgo locativo. Yo debo identificar si de pronto hay un desnivel, si yo tengo una condición donde hay una puerta un poco más pequeña para mi estatura, o si yo llevo algún elemento que de pronto llevo unas cajas que interponen mi visión, entonces pues es importante conocer dónde estamos pisando. Como segunda medida, pues hablamos que tome precauciones si debe transitar por superficies húmedas y resbaladizas. Muchas veces no somos conscientes de si el piso está mojado, sencillamente paso y pues evidentemente me puedo resbalar, lo cual me va a presentar y me va a generar un accidente. Hay que tomar precauciones, entonces cuando estamos haciendo, trapeando, haciendo aseo, tenemos nuestros letreros que vamos a hacer de señalización para pues prevenir que otras personas se puedan estar lesionando. Nosotros, si somos los que estamos haciendo la limpieza, pues debemos poner como tal atención en qué parte está mojada, si tenemos algún residuo o humedad en el piso que me pueda hacer caer. Preocúpese por el orden y limpieza del área de trabajo. Esta es una clave importante que me permite a mí como pues trabajador poder mirar con qué cuento. Si algo de lo que tengo me sobra, pues porque a veces nos llenamos de muchas cosas y eso hace que pues genere un accidente. Me puedo tropezar, puedo dejar elementos mal ubicados que de pronto ni siquiera necesito en el momento. Entonces es importante que todo esté ordenado y limpio para que pues mi área de trabajo pues genere, no solamente no genere accidentes, sino también genere bienestar en mis actividades. Si existe un derrame de algún líquido, colabore con la limpieza de las áreas de trabajo y zonas de tránsito de personas. Nadie está exento de que se pueda derramar algo que estemos tomando o cualquier otro elemento que se haya generado. Nadie está exento que se pueda derramar sobre la superficie. Importante, pues, limpiarlo lo antes posible. No solamente dejarlo allí porque pues podemos generar un accidente o pues nosotros mismos nos podemos accidentar. En caso de encontrar lugares con problemas de salubridad o defectos que requieran reparación, por favor reportarlos. Ahí no solamente estamos hablando de los lugares que tengan problemas de salubridad, sino, oiga, si tenemos alguna condición que me pueda generar un accidente, es importante poderlo reportar con el objetivo de que no se puedan presentar accidentes futuros.
Entonces, por una parte está la atención propia como individuo, en la que yo identifico y me cuido para no generar un accidente que sea provocado por mi imprudencia. Y en otra parte está el poder identificar y escalar las soluciones pues que están fuera de mi alcance frente a los lugares en los que yo pues me presento día a día o en los que yo estoy expuesto. Sencillamente digo, "Ah, es que resulta que me encontré un escalón que con el cual me tropiezo y pues podría generar un accidente". Entonces lo más oportuno pues es ver si se hace un proceso de señalización o se hace pues cualquier otra actividad que pueda reducir los accidentes. Siguiente clave para reducir accidentes. Los equipos de cómputo e impresoras, bueno, para los que están en escritorio, deben tener organizados los cables eléctricos. Si de pronto no soy yo la que estoy en el área de trabajo, también es importante recomendar a las personas que están haciendo la actividad que dichos cables pues van a generar un posible accidente, me puedo tropezar. No solamente estamos hablando del riesgo eléctrico que se pueda presentar porque estén pelados o con una sobrecarga, sino también el tenerlos me pueden estar generando un tropiezo o una lesión. Evite realizar instalaciones improvisadas. Ahí es cuando nosotros pues pensábamos que es fácil generar extensiones adicionales que atraviesan espacios destinados a flujo de personas para prevenir accidentes. Entonces, si de pronto yo necesito algún elemento por corto tiempo y extiendo una instalación de corriente, pues puedo estar generando una condición para que las personas que transitan por allí se puedan estar lesionando. Entonces es importante que busquemos la forma también de que el tránsito, cuando tengamos algún elemento que vaya a, así sea un elemento con el que estamos trabajando, pues no vaya a generar ningún accidente. Nunca deje elementos sobresalientes ni cajones abiertos y evite los obstáculos en espacios de tránsito de personas. Importante si estamos de pronto haciendo alguna actividad en un pasillo o haciendo de pronto recogiendo algún residuo, como hablábamos antes, de agua o zona húmeda, poner la señalización adecuada para que en ese tránsito no se vayan a generar resbalones ni caídas. Mantener los accesos de vía de ingreso y salidas libres de obstáculos. Importante, los lugares por los cuales estamos transitando son de suma importancia, no solamente para nosotros mismos, sino para las demás personas. Mantengamos dichas salidas libres de los obstáculos innecesarios. Como hablábamos anteriormente, el orden y el aseo es importante para poder generar un buen tránsito, un bienestar en nuestras actividades. Siguiente clave. Para levantar libros o elementos desde el piso, mantenga la espalda recta y haga el esfuerzo con las piernas. Evite levantar objetos doblando su espalda al frente. Esta es una clave muy importante, sobre todo con los accidentes de temas osteomusculares. A veces no nos damos cuenta la cantidad de peso que estamos levantando o que estamos teniendo a nuestra disposición y hacemos un mal levantamiento. Ese mal levantamiento nos puede generar una lesión. Seamos conscientes nosotros como personas y como individuos que pues hay unos límites de peso que yo no debo sobreesforzar. Hacer el esfuerzo con las piernas, importante hacer el esfuerzo con las piernas. Muchas veces yo lo que hago es que me levanto y el esfuerzo, siento el tironazo en la espalda. Siento el tironazo en la espalda y importante, como yo pensé que no era una lesión, yo no reporto ni comento nada a mi jefe superior. Muchas veces me seguí sintiendo mal y lo empiezo a reportar tiempo después. Entonces, retomamos lo que hablábamos al inicio. Este tipo de eventos se deben reportar de manera oportuna e inmediata.
Recomendación, pues en el caso del tema osteomuscular, si tenemos una actividad en la que yo tenga que estar todo el tiempo en una posición, busquemos una posición en la que mi espalda no sufra. Si voy a levantar peso, pues voy a buscar un levantamiento en el cual el esfuerzo se haga con las piernas y no con la espalda. Este ya va específicamente cuando se hacen actividades de evacuación, entonces en caso de evacuación incendios, si de pronto se está haciendo algún simulacro o en el momento en que ocurra, pues no hay que correr, hay que mantener la calma, seguir las instrucciones del encargado que está orientando la evacuación. A veces incluso en los simulacros de evacuación se han generado accidentes. ¿Por qué? Pues porque no estamos con la conciencia del evento y a veces lo que hacemos es correr para hacer la actividad y en ese correr nos podemos lesionar. Importante, informe siempre al personal indicado o jefe del área cualquier tipo de irregularidad o riesgo. Evite ser parte de la emergencia. Lo que hablábamos anteriormente, si yo logro identificar alguna condición en la que se pueda generar un accidente, algún elemento que se pueda mejorar, pues yo lo que hago es que me direcciono al jefe inmediato, al área de seguridad y salud en el trabajo, para que se tomen las medidas oportunas y pues podamos mejorar y evitar accidentes laborales. Importante, todo accidente o incidente que ocurra, incluyendo los casos que requieran solo tratamiento de primeros auxilios, deben ser informados de forma inmediata al área de seguridad y salud en el trabajo. Por tal motivo, al producirse un accidente, la persona afectada deberá comunicarlo a su superior inmediato, siempre que el tiempo de lesión sufrida se lo permita. Obviamente, si vamos a tener un accidente muy grave y pues yo no voy a tener la conciencia, pues no voy a poder informar que me accidenté, ¿no? Y evidentemente, en el caso en el que sea una lesión leve, pues yo sencillamente lo reporto de manera oportuna, de manera inmediata para no generar pues extemporaneidades, ¿no? Y además, pues para que se pueda generar la atención inmediata en el menor tiempo posible. El procedimiento a seguir luego de brindadas las atenciones médicas correspondientes serán las de investigar, pues esto ya le corresponde al área de seguridad y salud en el trabajo, con mayor rapidez los motivos que originan el accidente para erradicar las causas que motivaron a contribuir el mejoramiento constante. Entonces, este último va direccionado a que una de las claves para reducir los accidentes, aquí ya se involucra más que nosotros como individuos o el trabajador como individuo, se involucra más las diferentes áreas, ¿no? Recordemos que nosotros como trabajadores podemos evitar los accidentes siendo precavidos nosotros con las actividades. Entonces, pues no siendo imprudentes con lo que hacemos, no haciendo cosas que sabemos que nos pueden generar una lesión. Y por otra parte, están las condiciones, pues nosotros lo denominamos condiciones subestándar, que son aquellas condiciones dadas en el medio en el que nos encontramos y pueden generar un accidente. Entonces, de pronto, el desnivel que vengo hablando en varios momentos, de pronto un hueco que hay en el piso, eso me puede generar pues una lesión. Lo importante con los accidentes y con el reporte tanto de accidentes como incidentes es poder hacer las acciones oportunas que me generen una mejora en la labor, que me prevengan de sufrir accidentes y que yo pueda generar en mi actividad diaria una seguridad para todos. Entonces, pues no siendo más como tal la temática de la actividad, les doy muchísimas gracias por permitirme este espacio. Espero que todos seamos conscientes y sensibilicémonos frente a los accidentes de trabajo, frente a lo que nos pueden generar estos eventos.
tengamos presentes las claves que se han mencionado para disminución de accidentes de trabajo. Espero que tengan muy buena tarde. Les agradezco mucho. Hasta luego.